Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariela y como ya veníamos en los otros videos, hoy vamos a seguir hablando de Juego de Tronos, serie, la historia, serie, libro. Vamos a hablar sobre lo que, bueno, ya les había dicho lo que me apasiona las historias, los cuentos, los libros, las series de televisión, las películas, y que bueno, nada, les había dicho también de que Juego de Tronos es una de las historias que actualmente me encantan, de la que soy fan. Momento. Sí, me paro para decir grosso. Jorgito Martín, no me paraba por ahí. A ver, esperen un segundito, vamos a poner la camarita ahí para que nos vean mejor. Arreglamos la luz, finalmente hay un poquito más de presupuesto, un poquitito, nada más, chiquitito. Bueno, entonces, bueno, lo que les estaba contando, ya veníamos hablando de las otras historias. Suelo reiterar mucho, para aquellos que no vieron los otros videos, mi recomendación es que empiecen desde el primero para adelante, para que puedan tener un poco más clara la historia, si ha llegado el caso de que jamás leyeron Juego de Tronos o vieron la serie. Básicamente, y en resumidas cuentas, para ir muy rápido esta vez, porque si no es como que no avanzamos mucho con el relato y no empezamos todavía a hablar de la serie, de la historia desde que el principio estamos hablando de todo lo que vino previo. Bueno, les estábamos diciendo que en Juego de Tronos existe un mundo en donde hay 4 continentes, de los cuales vamos a hablar de Poniente y Esos, que son los continentes en donde sucede toda la acción hasta el día de hoy, que yo sepa, en Juego de Tronos. Sí que existen continentes, a ver, y de los 2 continentes, de esos le dije que para mí tiene una comparación lo comparo más con la India, tiene algún toque de África, algunas cosas me hacen recordar a la antigua Roma. También les dije que había misteriosas ciudades, y entre esas ciudades misteriosas hay una que ya se destruyó, que quedan ruinas, en donde viven unos seres que están contagiados con una enfermedad llamada Soria Gris, que están medio chiflados, son muy violentos, por eso son aislados en este lugar. Este lugar ahora se conoce, digo ahora, siempre decimos, me estoy refiriendo a el momento en que Juego de Tronos empieza, la trama. Bueno, se conoce como la antigua Valiria, en su momento fue Valiria sola, secas, obviamente. Les dije que es el lugar que yo también, si tengo que comparar con algo, diría que lo comparo con una ciudad mitológica, la Atlantis, aunque al revés, porque mientras la Atlantis o Atlántida supuestamente se inundó o algo así, está en algún extraño lugar del mar, bueno, es una historia mitológica, así como una cuestión de fantasía. El caso de Valiria es todo lo contrario, es el alter ego, en todo caso, de la Atlántida. Valiria era un lugar donde el fuego era muy fuerte, había mucho fuego, había dragones, era conocido porque, bueno, los valirios tenían no solamente tenían la posibilidad, pues todos los dragones, pero la habilidad, esa era la palabra, de domar dragones. También les dije que eran muy sabios, que eran muy poderosos, que también tenían grandes poderes con respecto a la magia, que también habían logrado forjar con estos fuegos de dragones y cosas por el estilo el acero valirio, que es el acero más importante, más fuerte y más duradero, podría decirse, de todas las armas del mundo, de los continentes, de Juego de Tronos. Y también les conté que un día Valiria se destruyó, se hizo moco, muy misteriosamente, por algo que se conoce como la maldición de Valiria, y que hubo una sola familia sobreviviente, los Targaryen. Los Targaryen, conocidos también como los señores dragón, se mudaron con sus dragoncillos a un lugar cerca de Poniente que se llamaba Isla Dragón. O no sé si le puso, Roca Dragón, quiero decir, disculpe, que no sé si se le puso el nombre, ya lo tenía, o se lo puso cuando los Targaryen se mudaron. También hablamos de que estaba Aegon Targaryen, quien es conocido luego por la historia como Aegon el Conquistador, porque un buen día Aegon dijo, con sus esposas y hermanas, los Targaryen practicaban el incesto por una idea de pensar que tenían que dejar mantener la sangre pura, como obviamente inspirado en historias reales de otras épocas, por lo menos, bueno, sí, en algunos lugares del mundo tal vez sucede, pero bueno, hablamos de otras épocas, a los reyes también hacían lo mismo.
Dijimos que Aegon un buen día dijo voy a conquistar Poniente, y esto nos lleva hacia Poniente, el continente del oeste, en donde también es conocido por sus historias antiguas, en donde ya mucha gente de Poniente cree que son cuestiones que o seres que mitológicos, se podría decir, que ya no existen, que fueron en verdad los primeros habitantes de Poniente, y ellos son los hijos del bosque, también conocidos como los niños del bosque por su apariencia de niños. Solo que estas criaturitas, comparación duendes, tenían gran magia y vivieron, se supone, hace miles de años, y vivían muchos años, mucho más que un hombre común. Fueron de a poco extinguiéndose, desapareciendo a raíz de que empezaron a haber migraciones de pueblos venidos desde esos. Los primeros hombres, que así se llaman, se fueron desde el sur subiendo hacia el norte y tuvieron las primeras batallas con los niños del bosque. Luego firmaron la paz con los niños, entonces llegaron los ándalos, quienes no solo no firmaron la paz con los niños ni tampoco con los primeros hombres, sino que fueron como extinguiendo los niños del bosque, y estos, bueno, nunca más se los vio, supuestamente se los cree extintos. Después dijimos que se crearon más al sur, son los que una de las familias más poderosas que ahí se quedaron fueron los Martell en Dorne, y que los Martell también unieron sus fuerzas con los que venían de Rhoynar, no me acuerdo ahora, sí, Rhoynar o algo así se llama, los hombres que vinieron con su princesa Nymeria, y que se casó con un Martell, y bueno, se quedaron ahí estableciéndose. Para el momento en que Aegon Targaryen decide conquistar Poniente, Poniente estaba dividido en 7 reinos. En las zonas de abajo sí estaban en Dorne, en la zona sur, los Martell, con esta raza de los Rhoynar, y con todos los dornienses, eran quienes gobernaban esa zona, mientras que más arriba tenías reyes que habían sido descendientes de los ándalos, y así como también al norte reyes que eran descendientes del rey del norte, conocido descendiente de los primeros hombres. También les mencioné que existió una amenaza muy terrible, porque las estaciones en los lugares estos, tanto en Poniente como en esos, pero bueno, yo lo veo más en Poniente, son muy diferentes a las que uno está acostumbrado, que una vez al año tenemos 4 estaciones y van pasando, sino que ellos tienen casi, se podría decir, todo el tiempo verano o todo el tiempo invierno, por años. Los inviernos duran bastante. Los veranos está todo bien, el invierno se complica, se pone jodido, en especial en el norte. Entonces les conté que bueno, sucedió una vez que vinieron esta especie de raza extraña de caminantes blancos, simil muertos, pero no son zombies, pero sí tienen ejércitos de zombies, y sí tienen la capacidad de revivir muertos y lograr que hagan aquello que los caminantes quieren. Sí, también les dije que estos caminantes odian todo lo que está vivo, así que llegaron en un terrible invierno que duró muchos años y mataron a muchos pueblos humanos. Y los reyes en su momento se unieron para acabar con ellos, se los cree también extintos, y por las dudas, como venían del lado norte, decidieron poner un muro con los que se llaman guardias nocturnos, una especie de guardia ejército elite que cuida el muro y se asegura de que nadie pase del lado sur de ese muro. Ya les dije que existe un pueblo conocido por la gente de Poniente como los salvajes, que viven del otro lado del muro, y bueno, ellos se conocen a sí mismos, se denominan a sí mismos el pueblo libre, porque no tienen reyes, en teoría también. Bueno, como les decía, cuando esto más o menos estaba así, de esta forma, dividida Poniente, cuando Aegon Targaryen decide conquistarlo, los 7 reinos, termina conquistando los 7 reinos, y a todos aquellos que se le resistieron, los primeros reyes que se le resistieron, él los mató. Mientras que sí dejó que vivieran todos aquellos que o se unieron a su causa y a los que les dio un poder importante, o
también decidió entregarles, en verdad les quitó a los demás que no se resistieron o que finalmente se rindieron, les perdonó la vida a ellos, a sus familias, y finalmente dijo, bueno, a cada uno le sacó el título de rey, ahora el único rey soy yo de los 7 reinos, y todos los demás eran guardianes, guardianes del norte, guardián del oeste, guardián del sur, etc. Y así se crearon, se conformaron, ya existieron las familias nobles. ¿Qué pasó? La dinastía Targaryen estuvo por muchos años siendo los gobernantes de Poniente, hasta que llegamos al punto de Aerys Targaryen, Aerys II Targaryen. Aerys Targaryen, lamentablemente para él y para su familia y dinastía, sufrió de una enfermedad mental, estaba loco, como muchos de sus miembros, considerando, muchos dicen, esto fue por la cuestión de la cantidad de incesto que había en su familia, ¿no? Y estas enfermedades se pasaban a veces de generación en generación. Él no fue el primer Targaryen loco, pero bueno, sí fue conocido como el rey loco Targaryen. Este rey, como les decía en su momento, y considerando su locura, había más de uno que se aprovechaba de esto, y uno de ellos aprovechaba. Al principio, en teoría, no. Era Tywin Lannister, el guardián del oeste, señor de Roca Casterly. Y en la zona oeste, donde Tywin gobernaba, así como guardián del oeste, es la casa, en el caso de él, la casa más rica, obviamente exceptuando al rey, de todo Poniente, porque tenía minas de oro. Y Tywin, ya habíamos dicho que era un hombre bastante bravo, bastante jodido, y que lo más importante para él era el orgullo familiar, nada más. Y el asunto es que llegó con su inteligencia y sagacidad, pongámosle, a llegar a ser mano del rey. Mano del rey es el puesto más importante, luego del rey obviamente es el consejero más cercano, es el que gobierna en todas esas cuestiones que el rey no necesariamente se encargue, cosas menos importantes en teoría. Algunos dirán que el rey más bien es una figura y el que está gobernando la mano, quién sabe. El hecho es que, todo depende de qué rey sea y de qué mano sea. El hecho es que uno sucedía en la situación de Aerys medio chiflado, el que más gobernaba era Tywin. Luego hablamos de esto, le dijimos que bueno, en un momento llegó a oídos del rey, que veía enemigos en todos lados, el hecho de que muchos pensaban que el que gobernaba era Tywin Lannister. Así que una de las cuestiones que hizo el rey fue enojarse con Tywin. Tywin medio que se fue alejando del rey porque conocía que el rey era loco, y no solamente era loco, sino que uno de sus hobbies favoritos era, considerando que no existían más dragones en el momento de que Aerys gobernaba, porque ya se habían extinto, los Targaryen habían creado una especie de arma también de fuego, en verdad era fuego, lo llamaban fuego valirio, también algunos lo conocen como fuego salvaje. Le pidieron esto a sus piromantes, nosotros que no me acuerdo el nombre, pero como a sus magos, que se encargaran, alquimistas, ahí está, que se encargaran de crear esta especie de arma, que es un líquido muy inflamable que llega a tener contacto con el fuego, explota y quema todo, habido y por haber, derrite todo lo que se les ocurra. Entonces, ¿qué pasaba? Volvamos, el hobby de Aerys Targaryen, considerando que para colmo, con su locura, veía enemigos en todas partes, hasta donde no lo sabía, este buen hombre tenía el hobby de quemar a sus enemigos con este fuego valirio, una cosa horrible, le encantaba verlo. Y más o menos ya les estaba diciendo, una de las cuestiones que finalmente aleja a la última gota que derramó el vaso con Tywin Lannister, fue el hecho de que él quería que su hija, Cersei, fuera reina. Para ello quería que el rey casara a su hijo, el príncipe mayor y heredero de él, Rhaegar Targaryen, con Cersei. Pero el rey, como ya no confiaba en Tywin, decidió humillarlo y termina casando a Rhaegar con Elia Martell, de la zona sur. Esta humillación fue como lo último para Tywin, y Tywin decide finalmente renunciar como mano del rey y quedarse como guardián del oeste. Después le decíamos que más o menos la cosa estaba, entre comillas, relajada, teniendo a este rey loco, reinando todo el mundo,
de Poniente, hasta que Rhaegar, disculpen, es medio tarde, un poquito sueño ahí, Rhaegar, que estaba con su esposa y en realidad estaba lo más bien y tenía 2 hijos, etcétera, etcétera, se enamora de Lyanna Stark. Lyanna Stark era una de las hijas del Guardián del Norte. Los Stark eran uno de los descendientes de los primeros hombres y bueno, ella a su vez estaba comprometida con otro muchacho a casarse, Robert Baratheon, que era guardián de las tierras de las tormentas. El hecho es que Rhaegar se enamora tanto de ella que termina secuestrándola para quedarse, o por lo menos los informes oficiales dicen eso. Pareciera tal vez que spoileremos, tal vez sabremos un poquito más sobre estas historias en la serie pronto. A ver, detallecitos y cuestiones. Tengo entendido, ¿no? Son rumores igual. Bueno, continuemos. El hecho es que a partir de que Rhaegar secuestra a Lyanna, pongámosle, algunos no dicen que ella se enamoró y fue por voluntad propia, pero qué sé yo. Por ahora, oficialmente él la secuestra. Esto desata un terrible enojo entre la familia Stark y la familia de Lyanna con el rey y con Rhaegar. Y también un terrible enojo de Robert Baratheon, que era el prometido de Lyanna Stark. Entonces, pero el primero que reacciona es Brandon Stark, el hermano mayor de Lyanna y heredero del título de guardián del norte cuando su padre muriera, y Brandon se va hasta el desembarco del rey a intentar luchar contra Rhaegar y bueno, enfrentarse y pedir que le devuelvan a la hermana. El hecho es que Aerys lo toma prisionero, luego le pide al padre de Brandon, Rickard, que venga al desembarco del rey, que es la capital del desembarco del rey, ya lo habíamos dicho, al castillo, la fortaleza roja, así se llama el castillo de los Targaryen, que venga para el juicio de su hijo. Bueno, igual termina siendo una especie de trampa. El rey se aprovecha y en una horrible situación mata a Brandon y matan a Rickard. Entonces, cuando ellos mueren, el siguiente, como quien dice, en la herencia para guardián del norte es el hermano menor de Ned, que es Eddard Stark, conocido como Ned. Sí, existe otro hermano menor pequeño, Benjen Stark, que Benjen, pequeño entre comillas, ¿no? El más chico, que tomó los votos de guardia nocturna allá en el norte, en el muro, como ya habíamos contado antes, y uno de estos votos es que ellos renuncian a todo tipo de posibilidades de casarse, de heredar tierras, títulos, etc. De todas formas, el que seguía en la historia era Ned Stark. Bueno, Ned en verdad era muy amigo de Robert Baratheon, el señor de las tormentas. Robert y Ned tenían más o menos la misma edad. Robert había heredado su título de señor de tormentas siendo muy joven porque sus padres habían muerto, y como era el mayor de 3 hermanos varones, él hereda el título. Y es llevado a Nido de Águilas, donde en ese entonces el guardián de las montañas y el valle, y que tenía su castillo llamado Nido de Águilas, era Jon Arryn, quien a su vez tenía también como pupila a Ned Stark. Ahí es donde se conocen Ned y Robert, se hacen grandes amigos, y bueno, finalmente después se forja la alianza de la idea de comprometer a Robert con Lyanna. Robert estaba muy enamorado de ella. Les decía también, la cuestión es que al final lo que sucedió fue que cuando pasa esta cuestión, matan al padre y al hermano mayor de Ned, primero una de las cuestiones que se suscitan es el hecho de que Brandon estaba comprometido con Catelyn Tully de Aguas Dulces. La familia Tully decide continuar teniendo una alianza con los Stark, y finalmente Ned Stark se casa con Catelyn Tully. Después les había comentado que el rey, pensando que obviamente después de todo lo que hizo Ned Stark y Robert Baratheon intentarían cobrar venganza por las muertes de los Stark y por el secuestro de Lyanna, y para recuperarla envía a guardias dorados, que son la guardia del rey, a buscar a Nido de Águilas, a Ned y a Robert. También les mencioné que finalmente Jon Arryn decide que los va a proteger, y la verdad siempre los protegió, y les dice, bueno, no, minga que se llevan a los chicos, y se queda con
protegiendo a los muchachos. Finalmente, y ahí es cuando ellos tres empiezan a planear la idea de lo que se llamará la rebelión de Robert, de la que ya hemos estado hablando bastante, que es esto de, bueno, irse ellos junto con su ejército en contra del rey y derrocar al rey y poner en el trono a Robert Baratheon, porque por una cuestión de sangre, en donde Robert tenía un pariente lejano, una abuela de él, que se había casado con un Targaryen, era el que podía tener un reclamo sobre la corona, llegado el hecho de que obviamente habría estado muerto el rey, el hijo y todo. Bueno, la cuestión, llegado el caso de que ellos ganaban, ¿no? Bueno, la cuestión es que empiezan a batallar, obviamente las casas y los otros nobles de Poniente ciertamente se dividen entre los que apoyan al rey y aquellos que no, y se ponen y salían a Robert. Y que batalla tras batalla, Robert Baratheon va ganando, y les decía que hasta que llega la batalla del Tridente, que es la batalla la definitiva, la que decide el destino de Poniente. En esta batalla, Rhaegar Targaryen se enfrenta con Robert Baratheon en el campo y Robert termina matando a Rhaegar. Por lo tanto, se quedan sin el primer heredero de Aerys Targaryen, llegado el caso de que Aerys muriera. Robert es herido en batalla, entonces lo último que le quedaba, porque en ese entonces ya tenía muchas casas que al principio no lo apoyaban, se le aliaron, y bueno, nada, lo único que le quedaba era llegar al desembarco del rey y derrocar a Aerys Targaryen. Como estaba herido en batalla y necesitaba recuperarse, él envía primero a Ned Stark, que se va para el desembarco del rey. Pero hay alguien que se le adelanta a Ned Stark, y este es Tywin Lannister, el que habíamos hablado, que estaba enemistado con el rey. También dijimos que Tywin, cuando el rey en más de una ocasión vio que la situación se le complicaba, le pidió a Tywin que viniera con su ejército a defenderlo, y él no había aparecido. Y de repente, llegado ya el momento en donde las papas quemaban, en este momento en donde el rey ya sabía que venían las huestes de los Stark y de los Baratheon a desembarco del rey, Tywin aparece primero, pidiendo por favor que lo dejen entrar al castillo. Ahora bien, otras cuestiones a recordarles es el hecho de que el rey tenía en su momento, al morir Rhaegar, el siguiente que debería, si al rey le pasaba algo, reinar era su hijo Viserys Targaryen, que era un niño en ese entonces. Después su esposa estaba embarazada, de la que sería una niña, Daenerys Targaryen, de las tormentas. El hecho es que, bueno, como el rey sabía que ya pronto iban a haber una lucha ahí en desembarco, con la ayuda de algunos sirvientes logra hacer escapar un par de meses antes de que llegara la lucha de desembarco a su mujer embarazada de Daenerys y a Viserys, y lo lleva a Rocadragón. Como recordarán, hace un rato les decía, esta fue la primera casa familiar de los Targaryen en Poniente. Allí, en medio de una gran tormenta, nace Daenerys de la Tormenta, la hermana menor de Viserys. Por eso le dicen de la Tormenta, ¿no? Creo que era por eso nada más. Y bueno, la historia es que lo único que... Eso sí, ay, disculpen un poquitito el sueño, es medio tarde acá. La única cuestión es que el rey, a la persona que no deja escapar es a Elia Martell, la viuda ahora de Rhaegar Targaryen, y a sus dos hijos. ¿Por qué? Porque él dice que llegado el caso, bueno, no olvidemos que uno de sus hijos, Aegon, se llamaba también el hijo de Rhaegar, Aegon sería, bueno, también, si llegara a pasarlo algo a Viserys, le tocaría a él gobernar. La historia es que el rey le dice, no, vos no te voy a dejar ni escapar, ni esconderte, ni nada, Elia, porque si yo te dejo ir, entonces tenía miedo él que la familia de Elia, los Martell del Sur, le quitaran su apoyo y su protección. Por eso decide que ella con sus dos hijos deben quedarse en el desembarco. Cuando llega Tywin Lannister, esas son las personas que están dentro del castillo. Obviamente todo el pueblo que estaba en el desembarco, pero bueno, se entiende. Hablamos de los protagonistas. Y uno de los que estaba en el castillo y ve llegar a su padre es Jaime Lannister. Tywin Lannister, comentamos, tenía 3 hijos. Los 2 gemelos, Jaime y Cersei, y después el más pequeño, Tyrion.
Jaime había sido muy joven, porque sus grandes habilidades en la lucha y la batalla, había sido el más joven en verdad en ser nombrado guardia real, capa blanca le dicen, porque se usan las capas blancas también, la guardia dorada por su armaduras doradas. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, Jaime llegó a tener el puesto más importante, que vendría siendo como el asesor, el jefe de la Guardia Dorada, no me acuerdo ahora el título, pero bueno, sí, el que no solamente guiaba, organizaba, el comandante, ahí está, el comandante de la Guardia Dorada, sino que también aconsejaba y asesoraba al rey con respecto a todas las cuestiones bélicas, y bueno, este era su momento. Ya no tenía 15 años, ojo, cuando pasa esto de desembarco, pero un muchacho joven todavía, Jaime. Y Jaime lo que le decía al rey, le venía insistiendo, es: mire, vamos a perder, lo mejor que podemos hacer es rendirnos pacíficamente. Pero el rey no le hacía caso a Jaime. Que rindámonos, que no, que rindámonos, que no. En medio de estas cuestiones, el rey empieza a pensar en su arma más importante, que es el fuego valirio, para defenderse. Pero bueno, eso va a ser casi un spoiler grande de lo que no vamos a hablar, para los que no se conoce la historia, y vamos a dejar entre comillas la historia congelada en esa, y algún día la retomaremos, porque la vamos a retomar, sobre qué es lo que pasó con el rey, porque ahora les voy a contar el final, pero hay partes de la historia que no se las voy a contar a propósito, porque si no les vamos a sacar la magia a algunos otros momentos. El hecho es que sí, hasta donde yo les puedo contar es el hecho de que Jaime Lannister le pide ve llegar a su padre a desembarco del rey, y conocía perfectamente a su padre, aquel que lo más importante era el orgullo, aquel que era un hombre ambicioso, aquel que no le importaba derramar sangre con tal de conseguir lo que quería, aquel que había llegado a borrar a casas vasallas literalmente el mapa, hombres, mujeres y niños, solo por haber insultado o desafiado a la familia Lannister. Y que inclusive tenían por eso una hermosa canción los Lannister, La lluvia de Castamere, que contaban sobre esas hazañas de Tywin Lannister. Entonces, como él ni siquiera él confiaba en su padre y en lo que haría, le dice esto al rey: no confíe en mi padre, no lo deje entrar, porque ya le estaba contando, Tywin llegó de repente de la nada en el último minuto con su ejército a desembarco. Entonces el maestre Pycelle, tarado, la verdad, como dijimos, los maestres son aquellos que deberían ser los más sabios asesores del rey con respecto al conocimiento y otras cuestiones, le dice: no, mi rey, déjelo entrar, Tywin siempre fue un aliado, nos vino a ayudar, dice, confiemos. El hecho es que el rey deja entrar a Tywin Lannister, y acá empieza lo conocido como el asedio de desembarco del rey, bueno, o la batalla dentro del desembarco del rey. La cuestión es que, y acá empieza donde dejamos el video anterior, así que bueno, avanzaremos, esperemos hasta, no sé si vamos a avanzar, espero que sí, hasta dejar todo listo y preparadito para empezar con la historia de Juego de Tronos, finalmente, después de todos estos videos. Después Tywin entra y hola papá, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te extrañé, rey. No, entra y se arma tiro, quilombo, cosa gorda, bravo, bravo, bravo. Tywin Lannister empieza a atacar a todos, a hombres, mujeres, niños y su ejército también, todo veían desembarco del rey. ¿Por qué? Aquel que supuestamente tenía que ser leal al rey hace semejante cosa. Bueno, como les decía, primero estaba enojado con el rey por su humillación y todo eso. Yo creo que tal vez esa fue la gota que derramó el vaso, y tal vez una de las motivaciones mayores de Tywin Lannister. Pero lo cierto es, esta es análisis mío sobre el personaje y de lo que sé de Tywin Lannister, yo creo que en principio Tywin meditó bien la situación. Alguna vez creo que Tyrion, su hijo menor, dirá: mi padre, o Jaime fue uno de los dos, dijo: mi padre nunca se va a aliar con aquel que sabe que va a perder. No llegó a donde llegó, ni su familia llegó a donde llegó por eso, ¿no? Y es bastante vivo e inteligente para saber Tywin cuando los vientos cambian y es mejor seguir el rumbo del viento. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que por un lado Tywin Lannister no entendió que ya no podía, había llegado a su techo.
con el rey Targaryen. Su techo en el sentido de más no iba a poder subir. A ver, no digo que Twin no le guste la idea y ambición del trono de hierro, el famoso trono forjado, donde se sienta el rey, que como lo hicimos, de hecho todo de espadas que fueron forjadas con fuego de dragón, y es el lugar donde se sientan los reyes, hasta ahí Targaryen. Pero el asunto es que, como les decía, no es que no creo, él le encantaría, me parece, en el fondo, ser rey. Pero a su vez Twin sabe, y en parte debido a lo difícil, lo complicado que es el hecho de ser rey y estar mirando siempre por atrás para que ninguno te clave una espada, ironía del destino, estamos avanzando, el hecho es que Twin prefiere, yo diría, gobernar en las sombras. Alguna vez dirá a él que lo importante, y ciertamente lo más importante para él, es el apellido familiar y el legado que deje, no la gloria personal. Entonces no sé si es ambicioso, nadie lo duda, pero no sé hasta qué punto. Y el hecho es que él, yo digo, ya en un momento se dijo, ya llegué a mi techo con el rey, porque ya más no voy a poder hacer, o sea, no voy a poder seguir con los privilegios que tenía con el rey, porque en su momento el rey empieza a desconfiar. Entonces cuando el rey, quien lo conoce bien, desconfía y está loco, qué sé yo, a lo sumo voy a terminar quemado, viste, como un asado. No. Su otro intento de llegar al poder fue por el lado de su hija, porque obviamente, muerto a él, el loquito, y teniendo a su hija como reina, en teoría él podía gobernar. Entre comillas, su hija gobernaría con el Rhaegar y él estaría ahí, bien arriba, posta. Pero bueno, ¿qué pasó? Disculpen. La otra vez estornudaba, otras veces se lo vio todo, y ahora yo estoy bostezando. Les decía, bueno, el hecho es que, bueno, él no pudo tampoco por la vía de la hija avanzar más con el rey, y para colmo lo humilló, y eso fue ya too much. Y después, bueno, no era tonto, cuando empezaron las luchas y todo, en vez de pensar en, bueno, le voy a hacer un fiel a un rey que nada, no me banca, vamos a ver cómo va la cosa. Y eso es lo que hizo Twin, esperó y vio, y tuvo paciencia y esperó. Algunos, muchos por supuesto, podrán después criticar el hecho que en teoría él no se puso del lado de nadie hasta que las cosas ya se sabían quién iba a ganar. Pero bueno, los vivos, entre comillas vivos, hacen eso, no es que se la van a jugar desde vamos, no. Y él esperó, miró y vio que Robert cada vez avanzaba más. Por otro lado, el rey retrocedía y su locura tampoco iba a ayudar, y por otro lado tampoco podía avanzar más con el rey. En cambio, con Robert sí podía congraciarse. ¿Y qué otra forma podía lograr que congraciarse y que Robert Baratheon confiara en él y en su lealtad, que destruyendo a todos aquellos enemigos que tenían desembarco del rey y acabando con la dinastía Targaryen? ¿De qué forma? Bueno, el hecho es que Twin Lannister no solo destruye a cualquiera que se le cruzó en su camino el desembarco del rey, y sus ejércitos también mataron hombres, violaron mujeres, hicieron cosas horribles, probablemente mataron también chiquititos de ahí de desembarco y de toda la ciudad que estaba ahí dentro de la capital. Bueno, un desastre total, cadáveres por toda la ciudad, sangre, muerte. Bueno, imagínense lo que fue. Lo que hace Twin, pues, a ver, todos en parte lo sabremos, él lo va a negar en la historia después, pero uno sabe por dónde vino la cosa. Vamos a hablar de la teoría. La teoría dice que, la cuestión oficial. La historia oficial, en verdad todos en verdad lo sabemos, pero lo que el personaje Twin Lannister va a decir es, yo no lo mandé. Pero lo cierto es que su hombre mayor de confianza, la montaña, Clegane, va a ir directo a las recámaras de la princesa Elia Martell y de los hijos de Rhaegar Targaryen, y no con buenas intenciones. Vamos a hablar un poco de la montaña. La montaña es el apodo, su nombre es Gregor Clegane. La familia Clegane fueron una familia de sirvientes de la familia Lannister por muchos años, y ellos cuidaban los perros de la casa, los Clegane. Bueno, obviamente los perros se cuidaban por el perro de casa, qué sé yo cuánto. No recuerdo bien la anécdota, después, bueno, la buscaremos, sino algún día cuando hablemos
tal vez más detalladamente sobre la familia Lannister, Clegane y todos los demás podemos ingresar en la historia. El hecho es que creo recordar que hubo una vez, no sé si fue Tywin Lannister o su padre, tuvo un incidente en una cacería o algo así, y el hecho es que el padre de este hombre, Gregor Clegane, el padre, que no recuerdo ahora su nombre, lo salva junto con los perros a este buen hombre. Y como agradecimiento, ya les digo, no me acuerdo si era el padre de Tywin o el mismo Tywin, le da un título y honores y cuestiones a la familia Clegane. Por supuesto, el escudo de la familia va a ser un perro. Y curiosamente el apodo, y este hombre, el criador de perros, tiene dos hijos. Está Gregor Clegane, el mayor, del que estamos hablando ahora, y Sandor Clegane, el menor. Gregor, porque es altísimo, es un tipo grande, es una mole gigantesca, le dicen por eso la montaña. Mientras que su hermano lo llaman el perro, porque bueno, como le decíamos, casi pobre, como una especie, por más que sea el apodo, a mí me suena siempre medio muy llano, que digan el perro, como si fuera el perro de compañía, no sé qué. El hecho es que el perro, bueno, no vamos a hablar de él más adelante. Ambos, Clegane, hermanos, tenían, como dirá Meñique, una gran capacidad para la violencia. El hecho es que eran bastante bravos, luchadores, fuertes y cosas así. Y algún día hablaremos también de la relación que tienen estos dos hermanos, no muy sana ni muy copada. El hecho es que ambos empezaron a servir en la familia Clegane, ya con títulos de caballeros, aunque el perro nunca aceptará el hecho de tener un título de caballero, siempre se rebelará contra eso, no le gusta, no le interesa, es como que esos títulos boludos, pelotudos, no me sirven de nada. Él es el perro, es conocido como el perro, sirve a la familia como una especie de guardia de la familia, etc. Sí, como un perro, bueno, por eso les digo, para mí es un poco como a insultos suena, cuando dicen el perro acá, perro allá, pero bueno, es su apodo. Mientras que la montaña es uno de los comandantes, o el comandante más importante que puede tener Tywin Lannister. Algunos dirán por ahí alguna frase lo escuché, el que lo menciona, lo llaman el perro rabioso de Tywin Lannister en la montaña, por lo jodido que puede llegar a ser, muy jodido. El hecho es que por eso les digo, por un lado algunos dirán, no, fui de la montaña, y la mayoría saben que en verdad no, que hubo una, entre comillas, orden por debajo de Tywin Lannister, menciona en la montaña, que vaya y mate a Elia Martell y a los hijos de Rhaegar Targaryen. ¿Por qué? Porque, como les decía, la forma de congraciarse de Tywin Lannister era acabar con todos los Targaryen, era la forma de congraciarse con Robert Baratheon. El hecho es que la montaña llega al cuarto de Elia, mata, esa es otra cuestión de teorías oficiales, vamos a hablar de la teoría oficial, después hablaremos de otras cuestiones. Mata a los hijos de Rhaegar Targaryen, a Aegon literalmente agarra el pibe y lo estrola contra un bebé, lo estrola contra la pared, un desastre, una cosa así, y después también a la pequeña niña de la familia de Rhaenys o algo así se llamaba, la hija de Rhaegar. Luego de esto, con la sangre de los hijos en sus manos aún, viola a Elia Martell, y luego de violarla la mata, la asesina de forma brutal. La verdad, horrible lo que hizo el tipo este. El hecho es que esto no es lo único que ocurre. ¿Por qué? Y ahora volvamos a las cuestiones. ¿Qué pasa mientras todo esto sucede y estos los quilombos pasan? No vamos a hablar exactamente de lo que pasó, porque más adelante su protagonista hablará de lo que pasó dentro del Salón Rojo, de la Fortaleza Roja, en donde se encontraban en ese momento alguno que otro sirviente del rey, junto con el rey y con Jaime Lannister. El hecho es que cuando finalmente llega Ned Stark al desembarco del rey, una de las razones por las que después veremos, no sé si había un rencor previo, la verdad no lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero una de las razones por las que nunca más un Ned Stark jamás va a confiar en los Lannister, jamás, no confíes en un Lannister,
y no se los va a bancar nunca más a los Lannister, por más que tenga que después tener ciertas formalidades y cuestiones de tener que bancárselos entre comillas, pero obviamente él sabrá, después de lo que vio en Desembarco del Rey y de lo que vio al llegar ese día, de lo cual nunca más se lo va a olvidar, es una cuestión de que hay que cuidarse de los Lannister. Él se va a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan primero los desastres que Tywin Lannister hizo en toda la cosa, ¿cómo se llama? En todo Desembarco del Rey, la cantidad de muertes que había, la gente muerta por las calles, las mujeres los chicos muertos, los hombres, un desastre. Y por más que él venía de luchar una guerra y venía, batallaba con soldados, no con gente inocente, y la verdad que él dirá alguna vez que nunca le gustó esta cuestión de la violencia. Todo esto empezó porque, bueno, nada, había que vengar un poco no podía dejar de hacer algo por la muerte de su padre, la muerte de su hermano, y además porque estaba todavía Lyanna de por medio, viva en algún lugar, al que tenía que ir a rescatar. Y no se podía hacer nada de eso con los Targaryen vivos, la verdad. El hecho es que, bueno, ve todo ese desastre y se horroriza, y para colmo de males, cuando llega a la parte interna de la fortaleza, se encuentra con otras cosas aún peores. Por un lado se encuentra con que Tywin Lannister, y bueno, obviamente sabe que después le dirá a la montaña, mi comandante lo hizo, por eso le digo, hoy, nada, el perro no puede hacer, el perro grande de Tywin no va a hacer nada sin que Tywin se lo ordene. El hecho es que cuando llega, encuentra que no solo están los cuerpos ahí sin vida de Elia Martell y sus hijos, cosa que me impresiona mucho a Ned Stark, porque él es un hombre sensible en el fondo, parte. Por más que hacía duro, es un hombre de buen corazón, duro en el sentido de fuerte, valiente, y esa cuestión, vive en el norte y todo eso, pero sí es una persona buena y noble y sabe diferenciar el bien y el mal. Entonces, cuando se horroriza al ver que están los cuerpos de la mujer con sus dos hijos muertos de formas horribles por este comandante de Tywin Lannister, no solo eso, sino el hecho de que Tywin agarra las banderas, sus entre comillas, banderas rojas de guerra, de leones dorados y todo, que son es el emblema de los Lannister, y envuelve los cuerpos en estas banderas rojas con los leones, y como una especie de regalo para Robert cuando él llegue. Entonces todas estas cosas es como Stark dice, no, primero te zarpaste mal, falta que le dijera a tú, te zarpaste, no le dice, pero es como, oh, ¿qué onda, viste? Y Tywin onda, hola capo, amigo, mirá, te muestro lo divino que soy con vos y con Robert, los quiero un montón, somos así de amigos, porque me di cuenta que nada, yo los quiero un montón y mirá, acá tenés mi regalo, los cadáveres de esta mujer y de sus pobres hijos, un desastre. Así que bueno, volviendo un cachito más adelante, igual hablaremos un poquitito de eso, aunque no sé qué tanto vamos a ahondar, porque ya les dije alguna vez que yo leí poco del libro, pero sí bastante la serie sí entera. Existirán rumores, después veremos si se hacen reales o no algunos, de que algún Targaryen ese día sobrevivió. Y que ciertamente el príncipe, hijo de Rhaegar, hay posibilidad de que haya sobrevivido. Pero bueno, hasta ahora la historia oficial de la que hablaremos es el hecho de que este chiquitito murió junto con su madre y su hermana ese día. El hecho es que, no ya decían, a todo esto se horroriza con todo lo que ve. Y lo peor, para colmo, es que cuando finalmente entra al Salón Rojo, donde debe ir a buscar a Aerys Targaryen y pedirle que, bueno, ya está, se murió toda tu familia, toda tu dinastía, perdiste todo, terminar de rendirte, encuentra a Jaime Lannister, no me acuerdo específicamente la escena, porque algunos dicen que él llegó justo en el momento en que Jaime Lannister estaba, y lo ven, estaba, no, en verdad no fue así. El hecho es que, voy a explicar la escena. La escena es que Ned llega y lo que ve es que Jaime Lannister está, por un lado, matando al rey, matándolo, por la espalda con su espada. Cuando el rey estaba media en otra, ¡bumba!, el otro lo mata. Después, hay otra escena, en verdad, de la que he escuchado hablar, en verdad, que es la real, ponele,
nos dicen después, la real es que cuando llega lo que encuentra, porque yo si no me pregunto cómo Ned Stark sabe que Jaime lo mató y de la forma en que lo mató, pero bueno, Jaime se lo dirá. El hecho es que cuando llega, y esta será la historia que tomaremos como cierta, porque yo le digo, a veces la versión se modifica un poco, es que cuando él llegó encontró a Jaime Lannister sentado en el trono del rey, y a los pies de él, el rey muerto. Así que la dinastía Targaryen, exceptuando por sus hijos exiliados en Roca Dragón, desapareció ese día. Rhaegar muerto, Aerys muerto, los hijos de Rhaegar muertos, la cosa, todos. Ojo, traerá tela que cortar, porque si ustedes creen que los Martell van a quedarse felices y contentos pensando en que Elia Martell y sus hijos murieron, en especial Oberyn, su hermano, están muy equivocados. El hermano de Elia, ¿no? Pero bueno, eso se le dará mucho más adelante, así que más adelante regresaremos, retomaremos el tema del oro. Lo cierto es que, como ya les decía, quedó como, viste, de estar pará, loco, se zarpa, los Lannister se zarpan. Y esa sería la frase más vulgar, los Lannister se zarpan. Entonces, por eso, de ahora más, Ned Stark nunca más va a querer lo posible tener a los Lannister lo más lejos posible, porque no se la banca. Es como una cosa de, y obviamente Jaime Lannister será como, pero lo primero que dijo es, pibito, te salís del trono, primero. Y Jaime Lannister se bajó de la silla del trono, diciendo, ya está, no me interesa, me senté por sentarme, créeme, no es porque, nada. Y nada, obviamente le explicará, mira, mate acá al rey. Después, las circunstancias que guiaron a Jaime Lannister a matar al rey, eso será para más adelante, la explicación que mismo Jaime dará, pero por ahora no tampoco le da ni ganas, alguna vez dirá que ni ganas de explicarle nada a Ned Stark. Entonces lo que tenemos es a Ned pensando que, imagínate que Ned es un soldado que está entrenado para guiar, entonces obviamente pensar que si alguien hace una promesa de proteger a alguien y termina matándolo para colmo por la espalda es de alguien sin honor, y eso es lo que pensará el de Jaime Lannister, que ha hecho lo peor que podía hacer como un comandante de un ejército cualquiera. Así que bueno, siempre lo vendrá con mucha viste, este Jaime desagradable, muy desagradable. Y bueno, entonces yo te digo, estaba muy mal, no lo estaba pasando muy bien Ned Stark en toda esta situación, muy onda, qué mal lo estoy pasando al ver toda esta cuestión, que en verdad sí, convengamos algo, no sé hasta qué punto, porque no lo sabemos, él era noble y era otra cuestión, pero ciertamente los Lannister se ensuciaron las manos, cosas que él no tuvo que hacer. Igual no sabemos hasta qué punto hubiese él ensuciado las manos cuando entra él, tenía que hacer el trabajo sucio, entre comillas, ¿no? Con toda la familia Targaryen y con toda la gente esta que murió. El hecho es que finalmente llega el futuro rey Robert Baratheon al castillo. Y Robert, en el primer momento, bueno, ve toda la situación y tú, Lannister, onda, capo, acá estás, el más, mira lo que te regalo. Y ahí le encuentra, Aerys murió, mi hijo lo mató. Por otro lado, ¿cómo es que se llama? Tenemos que bueno, mi comandante mató a Elia y a los hijos de Rhaegar. Y bueno, nada, vos mataste a Rhaegar, así que bueno, Targaryen, ya está, son boletas. El hecho es que Robert, no digo que no se haya horrorizado, un poquito se horrorizó con lo que vio, porque Robert también en el fondo era un chabón bueno, creo que ya le hemos hablado antes, un tipo bueno, de buen corazón, entendía ciertas cuestiones de la nobleza, no es que no, pero en ese entonces estaba muy cebado, estaba muy enojado con los Targaryen, no podían ver un solo Targaryen vivo y muerto, ¿no? Estaba muy duro, Lyanna estaba todavía secuestrada, y Rhaegar, quién sabe qué le había hecho, y era como que estaba ciego por su odio. Entonces no digo que no sé, alguna vez dirá, lo que hizo Tywin Lannister fue algo sucio, esto de matar a la mujer y a los chicos, no es que no, el tipo sabe que no está bien. Dice, pero alguien tenía que hacerlo, y bueno, en esa época sí, cuando vos pensás que cualquiera podría haberle dicho, no, vos no sos digno rey,
un Targaryen tiene que ser el rey, y siempre lo pensará Robert, no deja de pensarlo. Entonces, bueno, es como, no olvidemos que venimos hablando de Targaryen de dinastías largas, y Robert era nadie, era un lord nada más, guardián, siempre va a sentir un poco de amenaza con respecto a los Targaryen. Por lo cierto, la cuestión es que cuando ve todo esto, Ned Stark, onda que lo lleva partecito, un poco apartecito, creo, a Robert y le dice, escúchame, ¿Vos te parece que este Lannister agarre y mate a estos pobres chicos y mate a esta mujer? ¿Y vos qué vas a hacer? Onda, ¿vas a confiar en esta gente? Y un poco que bueno, Robert dijo, sí, lo voy a tener que hacer. Por un lado, los Lannister se aliaron a nosotros, hicieron el trabajo sucio, lo tengo que hacer. Por otro lado, muy enojado por lo que le había vivido y toda la cuestión con los Targaryen, cuando Ned le dice una onda, mira, matá a estos chiquitos, Robert dice, yo no veo niños, yo solo veo huevos de dragón. Diciendo, bueno, estos serán los futuros. Y eso siempre es algo que a Ned Stark le va a molestar mucho de su amigo, su odio hacia los Targaryen, en especial si son niños que no tienen nada que ver. Ned entiende estas cuestiones, mientras que Robert a los Targaryen no los pueden ver ni en figuritas, ya se los he dicho. Y más de una vez va a haber más adelante también alguna que otra discusión entre los grandes amigos, porque son grandes amigos igual Robert. Y en ese día fue una discusión, porque Ned dijo, no, ¿sabes qué? Mira, Robert, yo te quiero mucho, pero no podés zarparte así. No podés a esta gente legitimarla y decirle bárbaro, ni felicitarlos, ni ser aliado de ellos de ahora en más, cuando hicieron semejante masacre y mataron a estos chicos. No es justificado. Bueno, Robert obviamente, que también es muy orgulloso, se enoja con Ned. No, pero qué sé yo, ¿cómo no me vas? Mira, después de lo que le pasó a tu familia, vos todavía lo defendés, qué sé yo, bueno. A los Targaryen, el hecho es que, bueno, Ned se va muy enojado y muy molesto de desembarco del rey. Porque faltaban un par de cositas que hacer en principio, y porque Robert ya no las podía hacer porque lo habían nombrado rey y no se podía mover el desembarco del rey. No, si quería, esto es como el juego de la silla, vos te levantás y cagás, ¿entendés? Si él sabía probablemente que si él iba a luchar las 2 o 3 pequeñas batallas que aún le faltaban ganar, cualquiera podría haber venirse y sentarse en el trono. Entonces, él se sienta en el trono y Robert es nombrado rey, por un lado, y por otra cuestión es que, bueno, nada. Entonces, bueno, mientras esto estaba pasando, y él por un lado decide perdonar a Jaime Lannister el regicidio significa matar a un rey, le perdona el hecho de que rompió su promesa de cuidar al rey, porque bueno, en verdad mató al rey a Eric, y si no tenía que matarlo a él, así que básicamente lo vuelve a tomar como parte de comandante. Creo que sí lo vuelve a nombrar comandante del rey, ahora él. No hay nada mejor que nombrar a aquel que mató al antiguo rey comandante para que te proteja a vos. Pero bueno, convengamos, así están las cosas. Eso por un lado, y después por el otro, Ned le faltaba hacer 2 cositas. La primera que va a hacer es ir a Bastión de Tormentas, porque había un asedio ahí, ya habíamos hablado, que el hermano Robert Baratheon tenía 2 hermanos menores. El del medio, el que le seguía, era Stannis Baratheon. El más chico era Renly Baratheon, que era muy chico en esa época. Y Stannis era un soldado de guerra, también como Ned, tenía ciertas cuestiones, dirían, de carácter más parecidos a Ned Stark que a Robert. Era mucho más serio, mucho más así, aunque no tan noble, diría yo, o su corazón no era malo en teoría, pero para mí Ned Stark sí, es definitivamente alguien de un corazón mucho más noble tal vez que él. El hecho es que Stannis estaba resistiendo ya hace casi un año, muerto de hambre, con toda su familia, con toda su gente, en Bastón de Tormentas, el asedio que le estaba haciendo los aliados de Robert, los aliados de el rey Targaryen, que eran en ese entonces los Tarly y los Tyrell. Así que, y no recuerdo, creo que había uno que otro casa vasalla que estaría ahí luchando, intentando entrar a la casa de Robert Baratheon como para decir, bueno, te debilitamos. Y bueno, llegó para acabar con el asedio, básicamente. El asedio acabó, no tuvo que
No ponerlos con los Tarly y después con los Tyrell ni nada. Yo sé cuando vieron que bueno, el rey se murió, bueno, ya está, nos vamos a casa, chicos, los dejamos, no los jodemos más y se acabó la cosa, ¿no? Pues tampoco serán tontos. No, en ese sentido, ninguna casa vasalla seguiría luchando por un rey que no está. Algunos tal vez, pero no, en este caso no, nadie lo hacía exactamente, todos lo hacían para chupar el medio al rey, no porque se interesara mucho un problema de polleras o cosas que tuvieran entre esas casas nobles, pero bueno. El hecho es que el asedio se acaba. Stannis estaba muerto de hambre con su familia y que gracias a Sir Davos, porque no era, en verdad era Davos y luego lo convierte en Sir, ay, ¿cómo se llamaba esto? Traficante, tiene otro nombre, ahora no me acuerdo, pero bueno, el hecho es que de mandar cosas de acá para allá, me dio la oscuridad, gracias a la ayuda de este hombre Davos, logra entrar al asedio, le dio comida a la gente, al asedio que había en Bastión, logró pasar y bueno, desde ese entonces más va a ser alguien de confianza para estar. De todas formas, Stannis, porque como contrabandista, ahí está, me acordé del nombre, logra contrabandear comida y bueno, logra ingresar a Bastión de Tormentas y logró que la gente no se muriera de hambre antes de llegar a este estado. De todas formas, por contrabandista, no recuerdo si fue en ese momento o antes, Stannis lo tiene que culpar y lo manda a cortar creo que los 4 dedos de una mano le faltan sí, creo que 4 dedos, creo que de la mano izquierda me parece, derecha, bueno, no me acuerdo, le manda a cortar los 4 dedos a Davos, porque bueno, ser contrabandista era un delito, y a pesar de que este contrabando le salvó la vida, pero bueno, igual, era un delito, y bueno, nada, y tenía que pagarlo, y el pago era cortar los 4 dedos. Aún así, de una forma muy loca, y a pesar de eso, Davos sabiendo igual, porque era un tipo bastante, tiene una forma de racionalizar las cosas muy interesantes, y Davos. Por eso mismo, ya les decía, lo nombra así, lo cual, que bueno, no le interesaba tampoco el título por tenerlo Davos, pero sí por su hijo, por darle un mejor vida a él. Entonces, bueno, acepta el título y se llamará desde ese entonces, también es un caballero, Sir Davos, Seaworth, y como a él, bueno, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque resulta que una de las tantas cosas que llevaba contrabandeando para darle comida a la gente era cebolla. Entonces muchos le empiezan a decirle, porque como lo veían, bueno, un sirviente, un contrabandista, ¿cómo le va a poner caballero? Lo empiezan a criticar, le dirán el caballero de la cebolla. Y a él le gusta el título y lo adopta el título, inclusive pone un estandarte con su cebolla. Hay una cosa muy loca en todos lados, aunque al hijo mucho no le guste, y esa es la idea, porque él se siente orgulloso de eso. Y será un leal amigo de esta separación, pero bueno, más adelante hablaremos de Sir Davos y de Stannis, de su relación y de cómo sigue la historia por este lado. Pero bueno, lo importante acá es saber esto, el asedio se acaba. Entonces Ned va para lo último que le falta hacer, que es buscar a Bienestar. Cuando llega finalmente a la Torre de la Alegría, donde, nombre raro para lo que pasaba ahí, donde se sabía, ya había averiguado él, que Rhaegar había dejado a Lyanna secuestrada. Bueno, a ver, suceden un par de cuestiones. Como todo lo que más o menos en el libro se lee, no es una acción específica, sino un recuerdo de Ned Stark de esa situación, de lo que pasó, y no es un recuerdo entero porque lo recortan a propósito para que queden cosas en la intriga para más adelante. El hecho es que, bueno, vamos a contar una vez más, vamos a hablar de la historia oficial. La historia oficial dice que Ned Stark llegó con un grupo de hombres a la Torre de la Alegría, que estaban en ese entonces custodiada por gente de los Targaryen, eran de la Guardia Real. Hubo muchas luchas y finalmente, además de Ned Stark, el otro que sobrevive a la muerte en la Torre de la Alegría de sus aliados es Holland Reed. Ahí está, estaba recordando el nombre, Holland Reed, uno de las cazavasallas de los Stark. Entonces, junto con Holland, Ned llega finalmente a lo último de la Torre de la Alegría, donde se encontraba Lyanna, y la encuentra.
en una situación muy complicada. No se explica mucho qué es lo que estaba pasando. Se habla un poco por lo que he leído por ahí al pasar, lo que recuerdan en Stark, es muy poco lo que cuenta. Así como ya les dije que dejaremos en congelados ciertos recuerdos de Jaime Lannister, de ese día en asedio, de los que hablará más adelante él. La cuestión con él es que lo que él recuerda, de lo que él quiere olvidar en verdad, es haber encontrado en una situación muy fea a su hermana, en donde él decía que había por un lado veía sangre por todos lados, era como que había mucho olor a sangre y había mucho olor a flores, dice las dos cosas, y que Lyanna murió en una agonía, lamentablemente pobrecita, él no llegó a salvarla, y que lo último que le dijo Lyanna, y él lo recordaba, es que le dijo: prométemelo, Ned, prométemelo. Y Ned prometió, y Ned cumple. Ahora bien, ¿qué prometió? ¿Y por qué cumplió Ned? No se sabe. El hecho que había algo de lo que Lyanna pidió que él hiciera, y bueno, no se sabe bien qué fue. No se sabe. Hay muchas especulaciones sobre qué es lo que él prometió. Ahora bien, un pequeño spoiler, se menciona que este recuerdo, que es una especie de rompecabezas, no del todo armado y que le faltan piezas, por lo menos en la serie hay un rumor, no lo vamos a adelantar, que las próximas temporadas se recreará esto, recuerdo y esta situación de necesidad. Entonces, bueno, tal vez ahí tendremos un poquito más de respuestas. Algunos ya han lucubrado cuáles son estas respuestas, de qué es lo que pasó, porque es realmente un misterio muy interesante. ¿Qué diablo le pasó a Lyanna Stark? Sí se sabe que se murió, ¿en qué situación? No se sabe. Había sangre, había olor a rosas, punto, sí. El hecho es que bueno, imagínense para Ned, esto es el acabose, le debió haber roto el corazón, toda esta situación. Perdió casi toda su familia. ¿Por qué digo casi? Sí, bueno, por eso, porque murió después de toda esta situación con Rhaegar, con la rebelión y todo. Perdió a su papá, perdió a su hermano mayor. A él le tocó ser guardián del norte cuando él nunca pensó que iba a ser guardián del norte. Su amigo que tenía que casarse con su hermana, bueno, nada, no puede casarse con su hermana. Para colmo se peleó con él por estas situaciones de la rebelión y de los Lannister, y finalmente pierde a su hermana también. Igual, curiosamente, esta pérdida es la que, nada, rompe también de forma terrible el corazón de Robert Baratheon, y no logra tener consuelo con respecto a eso. Y este dolor, que es que ambos sienten, termina volviendo a unir a Ned y a Robert, y vuelven a ser amigos. Se viene considerando la muerte de Lyanna cuando se entere todo esto. Pero ¿qué pasa? Este aquí que el nuevo rey Robert necesita esposo, ya no puede ser Lyanna el esposo porque murió. Entonces ahí el señor Lannister rápido y de reflejos tú le dices: te deshacerse, mi querida y amada hija, casate, Robert, con ella. Y el tonto de Paisel, como siempre, no, tonto de Paisel no fue Paisel, fue Jon Arryn, el maestro, entre comillas, de Robert, le dice: pero Robert, dale, si tenemos que aliarnos, vas a necesitar una esposa. Y Robert: bueno, dale, vos sos como un papá para mí, me aconsejo, bueno, decir que me tengo que casar con esta piba, me caso, no porque me guste la idea. Y dice excelente, tampoco es que estaba feliz con la idea, pero bueno, veremos esto más adelante. Y finalmente Robert Baratheon toma a Cersei, que se va a llamar Cersei Baratheon, como reina, y se crea el Señor de los Siete Reinos. Ned regresa al norte y regresa acompañado, porque ¿qué pasa? Mientras él estaba lejos, ¿cómo es que se llama? En su batallas, en medio de eso, bueno, tuvo la oportunidad de casarse, como dijimos, y hubo un casamiento doble, porque los Tully le dijeron al Jon Arryn, que era un hombre ya mayor, le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a seguir uniendo lazos con ustedes, con los Stark. Bueno, no con los Baratheon, pero bueno, lo habíamos hecho con los Stark, así que también con vos. Entonces le dice: mira, Catelyn no se pudo casar con Brandon, que quería casarse con Brandon, se casó con él, que es un total desconocido para ella,
Pero igual finalmente con el tiempo y los años se va a enamorar de Ned Stark, se lo hemos contado, y por otro, y lo va a querer un montón, y qué sé yo, y él también a ella. De alguna extraña forma estaban hechos el uno para el otro, solo que bueno, en ese entonces por el destino hizo finalmente que terminen juntos, Ned y Catelyn. El hecho es que les decía, como tenía Catelyn una hermana menor, Lysa Stark, Lysa Tully, la familia Tully le dice, bueno, Jon, ¿querés a mi hija también como esposa? Y bueno, dale, vamos. Entonces finalmente Jon Arryn también decide casarse, no, ya grande, con Lysa, que era mucho más joven que él, y bueno, termina casando con ella. Y después hablaremos más adelante de esas cuestiones, esos lazos, qué sé yo. Una especie de boda doble, parece. Por el precio de uno te llevas dos. Catelyn se termina casando con Ned y Jon se termina casando con Lysa Tully. Y finalmente él con Lysa se van a vivir a Desembarco del Rey porque obviamente como era como un padre para él y la persona en que más confiaba, más que en los Lannister, porque Robert Baratheon tampoco es boludo, se da cuenta después de todo lo que han hecho los Lannister, no es que vaya a confiar mucho en ellos. Lamentablemente no le queda más que rodearse de Lannister. El hecho es que Tywin regresa para ser guardián del norte, la Roca Casterly, pero contento sabiendo que deja a su hijo como comandante una vez más del nuevo rey y su esposa es reina. Algún día tendrá nietos y estos nietos serán reyes también. Así que el tipo sabe que tiene todo muy asegurado y decide volver a cuidar su quintita en la zona oeste, como bien dice. Y después, ¿qué le decía? Bueno, y Jon Arryn, por tanto, no Tywin, es nombrado mano del rey, consejero del rey Robert Baratheon. Después, ¿qué pasó? Mientras tuvo la posibilidad de dejar sus semillitas sembradas, estar entre batalla y batalla en medio de las luchas y estas problemitas que tuvieron con problemitas, todas las situaciones que le tocó pasar, Ned sí, igual se hizo el tiempo como para poder embarazar a su mujer. Así que en medio de la guerra nace, obviamente le ponen Robert Stark, al primer hijo de Ned, pero que será conocido como Robb, para poder identificarlo, Robb Stark. Así que le decía, bueno, Ned y Catelyn tienen su primer hijo, Robb Stark. Así que bueno, ahora que bien, ¿qué pasa? Resulta que cuando llega Invernalia, Ned Stark y la querida Catelyn lo está esperando con su pequeño bebé, como dice, uy, viniste, qué sé yo, qué bueno, bárbaro, viste, ya pasó un año, el nene ya está creciendo. Robb Stark no viene, Ned Stark no regresa solo a Invernalia. Le dice, Catelyn, le traje un regalito, pues casi, ¿no? Medio que metí la pata en el camino y toma, acá tenés otro bebé. ¿Cómo? Sí, mi hijo bastardo. Así que le pusimos de nombre Jon Snow. Jon Snow, ¿cómo? Sí, Jon se llama Snow, ¿por qué? Porque alguna vez les he mencionado que los bastardos, depende en Poniente, no sé cómo le llaman en esos, pero lo podría averiguar. En Poniente depende en la zona en que habitan, tienen un apellido entre comillas, que tiene que ver con un elemento específico de la zona. En el norte se les llama Snow, que es nieve, porque bueno, es lo que hay en el norte. Entonces, por eso de ahora más, porque es bastardo, no tiene el apellido del padre, no lo notó como suyo, aunque los bastardos pueden llegar a tener más adelante, si el padre quiere, un reconocimiento. Y con el permiso del rey, porque es el rey el que le da el permiso, de ponerle el apellido de una casa en especial, de bastardo. Pero bueno, hay cuestiones específicas de por qué se hace, más adelante lo diremos. La cuestión es que sí, podría haberlo hecho, pero no lo hizo, por respeto a la esposa o lo que fuera. Ned le dice, sí, bueno, en el camino me dio como que cuando te metí los cuernos, y no va a hablarle ni a Catelyn ni a nadie sobre quién es la mamá del chico, pero le dice, mi hijo, Jon, y de ahora más se va a criar con Robb y con los hijos que vengan acá en Invernalia. Sorry, amiga. Entonces, oye, Catelyn, una bronca con el bebé. Sí, con el bebé, no con él que tendría que haber tenido bronca, pero sí, obvio que le molesta mucho el hecho que le haya metido los cuernos. Sí, como ella dirá, miles de hombres, en especial los nobles, tienen bastardos a los que no le dan bola. Los que no le dan bola o le dan bola,
y las mujeres no se quejan o no les importa. A mí sí me importa porque amo a Ned. El hecho de que él me haya metido los cuernos me da bronca, sí, me da bronca. Lo peor es que pareciera, ella dice que el bebé se parece un poco más a Ned de lo que Robb se parece a Ned. Sigue siendo, ojo, nadie niega la paternidad de Ned Stark, es padre de Robb Stark, pero el hecho es que, bueno, nada, me da bronca Jon Snow y sus extraños ojos, como dicen, no tiene extraños ojos. Jon Snow es una cosa, criaturita hermosa de ojos marrones, bueno, el hecho es que está molesta con eso, y nunca va a llegar a tener una relación con Jon Snow muy copada, lamentablemente, aunque ella misma admitiría que es injusta, porque bueno, nada, el chico no tiene nada que ver, pero ella dice, verlo a él me recuerda el hecho que el otro me metió los cuernos, así que no lo puedo ver, y no se puede enojar con Ned, entonces se enoja con el pobre pibito, ¿viste? Aunque bueno, siempre va a haber una distancia entre ellos dos, ¿no? Entre Catelyn y Jon. No así con Robb, porque Robb lo va a creer como lo que es un hermano Jon, etc. Bueno, teorías. Hablemos de la teoría de Jon Snow. ¿Por qué? Porque les venía diciendo, y ahora sí, si quieren escuchar, escuchen, si no, es spoiler. Aunque ni siquiera es un spoiler porque es una teoría loca, de la que circula en internet. O no tan loca. Muchos dicen que en verdad la nobleza de Ned Stark no llegaría al hecho de meterle los cuernos a la mujer, que era lo más común en esa época. Bueno, en unas cuantas más épocas, pero que en ese entonces, en especial, que era muy aceptado, porque en verdad el hombre no se casaba, muy raramente se casaba por amor con una mujer, se trataba de simples alianzas, en especial entre los nobles. Muchos dicen que no, que Ned Stark no podría haberle metido los cuernos a Catelyn, que realmente la amaba, o por una cuestión de nobleza no lo hubiera hecho, porque no era correcto, porque había hecho votos de fidelidad. Y muchos dicen que en verdad el pequeñito Jon Snow no sería otro que un hijo de Lyanna Stark, y que ese recuerdo que muy borroso, del que muy poco se habla, de Ned Stark, sería el hecho de que él llegó y vio a Lyanna teniendo a Jon en un parto, y lo cual diría entonces que el hijo de Lyanna sería también el hijo de Rhaegar Targaryen, por lo tanto Jon podría tener sangre de dragón. Pero bueno, esas son teorías. Y sí, es el sobrino de Ned Stark, y sí, sería entendible de que Lyanna le haya pedido a Ned discreción, que no cuente nada, que no diga que es el hijo de ella, etcétera, etcétera, porque lo cierto es que peligraría la vida del bebé. ¿Qué creen que haría Robert Baratheon con el heredero de Rhaegar Targaryen? Y sabiendo que su amada Lyanna lo engañó con Rhaegar Targaryen, quería con el bebé. Piénsenlo. Si lo único que diría es ve otro huevo de dragón, probablemente, diría yo, probablemente, en especial por la bronca de imaginarse de que su amada no fue simplemente raptada, sino que tal vez fue de mutuo acuerdo el haberse escapado y de lo que él, de su compromiso. Pero bueno, eso no se sabe. El hecho es que aún así se entendería también que Ned decía proteger al hijo de Lyanna, de su hermana, su sobrino, y se lo hubiera llevado a vivir y que no se lo hubiera contado absolutamente a nadie que no era el padre, y eso incluiría a su esposa, aunque supiera las consecuencias, pero lo haría. Sí, es ciertamente lógico. Si esto es así, tal vez lo veamos más adelante o no, no lo sé. Y si no, si vemos con la teoría, muchos preguntan quién, el día de hoy nadie sabe quién es la esposa. Hay muchas teorías sobre los viajecitos venían en medio de la guerra y quién pudo haber sido la esposa digo, la madre de Jon Snow. ¿Quién sabe? El hecho es que bueno, ya les digo, y ahí queda la historia. Y con eso ya terminamos este video que se hizo larguísimo, pero por fin podemos terminar la previa de Juego de Tronos, saga de Canción de Hielo y Fuego, señores, porque ahí es donde termina toda la previa. De ahora más en adelante lo que vamos a hablar es de la saga de Canción de Hielo y Fuego, la historia, que tendrá algunos condimentos, como le digo, de la serie que he visto y de los libros que he visto, y hablaremos de estas cuestiones. Y después, que les iba a decir, la saga comienza 17 años después de la rebelión de Robert, desde que termina la rebelión de Robert. Por lo tanto, tendremos a un Robert más grande, un Ned más grande, a un jovencito Ned Stark y Jon Snow, Robb Stark y Jon Snow, y otros que se añadirán
a la familia Stark, que irán naciendo en estos 17 años, hermanitos de Robb y Jon, de parte de Catelyn obviamente, y tendremos un Robert Baratheon que también tuvo hijos, entre comillas, hijos, con Cersei Lannister, y bueno, iremos avanzando sobre la trama, sobre las nuevas cuestiones. Todo, señores, empieza con ciertas circunstancias que también empiezan en el norte a volver a resurgir. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Les dejo una consigna para la próxima tarea para el hogar, y ya que estamos en el tema, dos consignas. Uno, ¿les gustaría que se hiciera una spin-off, como le dicen, una especie de película, pongámosle miniserie, lo que sea, o capítulos específicos en la televisión, o una película sobre esta rebelión de Robert? ¿Les gustaría? Pongan, porque ya hasta ahora es solo historia, no ha sido llevada a la pantalla, ni grande ni chica. ¿Les gustaría? Y por otro lado les digo, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus teorías sobre quién es la madre de Jon Snow? ¿Es o no es Lyanna Stark? Digan sus teorías, por favor, fundamentenla lo posible si quieren. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Finalmente vamos a empezar hablando de la canción de la canción de Hielo y Fuego, la saga de Juego de Tronos. Bueno, chao, mucha suerte, nos vemos.